Saludos cordiales a ustedes, amigos televidentes. Estamos acá en la sede del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, MIG, en el sector Las Belenmitas de Ciudad Latacunga. Justamente acaban ya de concluir esta gran asamblea que mantuvieron en este día, con todas las bases en este caso, del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, MIG, donde son alrededor de 10 resoluciones quienes tomaron conjuntamente con todos los presidentes de las organizaciones. Así es que para más detalles, escuchemos las versiones del presidente Leonidas Issa. Bueno, el día de hoy hemos llamado a esta asamblea con 3 puntos del orden del día. Primero, hacer un informe sobre la agenda internacional. Segundo, hablar para dar el seguimiento, mejor dicho, sobre el problema de la sequía, sobre el problema de los supuestos bombardeos, y hay una agenda establecida con las autoridades de la provincia, nuestras organizaciones de base y lógicamente también con las empresas privadas. En ese sentido vamos a participar el día de mañana con nuestros presidentes, mañana miércoles 25 de noviembre, en la reunión que se tendrá en el aeropuerto del Cantón Latacunga, para dar seguimiento a estos puntos, a estos 9 puntos que están realizados. Segundo tema, hemos quedado en dar un seguimiento sobre los acuerdos que se estableció en los días anteriores sobre el problema del precio de la leche y la comercialización de la leche. En ese sentido, convocamos de manera inmediata a las autoridades correspondientes, al Ministerio de Agricultura y Ganadería, su delegación en la provincia, a Agrocalidad y otras autoridades del Estado, para ir a dar seguimiento sobre los acuerdos que se dieron en los días anteriores. Por ello, nuestra responsabilidad también como dirigentes. Son compañeros de nuestras comunidades que son productores de la leche, y no puede ser que en este momento esté en algunos lados hasta 25 centavos, en otros lados 35, 37. De esto está viviendo la gente, y no es posible que en este momento tengamos en esta crisis más ahondar la crisis en el campo. Por ello, nuestra responsabilidad, y convocar de manera inmediata para dar seguimiento sobre estos acuerdos que habíamos tenido en los meses anteriores, incluso en los años anteriores, para la cual también exigimos a nuestras autoridades que en este caso desde el ministerio está establecido el precio sustancial sobre el precio de la leche, pero que también hay un informe de manera real, objetiva, sobre por qué nos está dando seguimiento a este problema. Además de eso, también hemos tomado la decisión de convocar a una asamblea provincial para discutir la política del agua, la política de los territorios y la conservación de los páramos. Y allí saludamos la agenda que ha llevado el Consejo Provincial, el Sembrar el Agua, pero ahí creemos que deben articular sobre todo las autoridades comunitarias que tenemos aún todavía el páramo. Además de eso, también hemos resuelto el Consejo de Gobierno del Movimiento Indígena, en coordinación con el Comité Ejecutivo del Movimiento Pachacutic, vamos a hacer un recorrido por las 30 organizaciones, por los comités ejecutivos de las parroquias, de las 33 parroquias y también de los 7 cantones, con el afán de ir planificando, coordinando sobre las acciones de mantenernos unidos conjuntamente en este proceso político, y que no se disperse, no se divida, sino más bien privilegiar la unidad del movimiento indígena en base al proyecto político del movimiento indígena. También hemos sacado la resolución, se rechaza en este caso el incremento gradual del precio de los combustibles, y se exige de manera inmediata: el gobierno nacional debe derogar este acuerdo, esta decisión, porque de poco en poco ha ido encareciendo la vida. Por ello hay mucha reacción de nuestras poblaciones, de nuestros conciudadanos. No estamos de acuerdo que en este caso se haya establecido el incremento de los combustibles del 5% mensual. Ahora mismo ya sobrepasa el 20%. En ese sentido ya hay una reacción negativa por parte de la población. Por ello exigimos de manera inmediata: el gobierno nacional debe de poner esta decisión, debe en este caso rever esta decisión, porque está afectando más y más a la economía, que estamos en crisis en este momento. Y finalmente, llamar a la unidad,
a trabajar en este proceso político, pero siempre tomando en cuenta que es el proyecto político, no son candidaturas individuales, sino mantener la unidad del movimiento indígena de Cotopaxi en articulación con nuestra organización madre, la Ecuarunari y la gloriosa CONAIE. Ahora, ¿cuál es la visión de la Asamblea en este caso sobre el juicio político a la ministra María Paula Romo? El día de hoy, el 24 de noviembre, se ha efectuado un proceso para censurar y pasar, en este caso, el juicio político a la ministra Romo. Efectivamente, la resolución del movimiento indígena es exigir a toda la Asamblea Nacional debe garantizar el juicio político y censurar a la a la ministra María Paula Romo. Y así también exigimos a nuestras asambleístas del movimiento Pachacutic deben en bloque sostener esta decisión de las estructuras organizativas del país. Así que invitamos a las autoridades, sobre todo a los asambleístas, deben cumplir y deben responder a la decisión de la mayoría del pueblo ecuatoriano y no permitir que quede realmente, en este caso, en el olvido, todos los actos de violencia que fueron cometidos por las autoridades del Estado. Además, el presidente del movimiento indígena y campesino de Cotopaxi, MIG, destacó que en esta vez justamente la red lechera estará haciendo una gran movilización, en este caso por el bajo precio de la leche. Y justamente el presidente acaba de manifestar que no participará en esta marcha. Si bien es cierto, hay un problema real con nuestros compañeros de nuestras comunidades son productores de la leche. Pero lo que pedimos también, por favor, tener cuidado de no ser utilizados políticamente de pronto en este proceso electoral. Nosotros hemos dicho, respetuosos con los procesos electorales, el movimiento indígena invitará para un proceso electoral exclusivamente para ello, pero aquí no podemos estar mezclando una decisión tan delicada como es el precio de la leche, que son nuestros compañeros productores. Por ello, ahora en la Asamblea hemos decidido más bien convocar a las autoridades para topar este tema y dar seguimiento a los acuerdos que hemos establecido en los años anteriores. En ese sentido, más bien los compañeros que podrán participar el día viernes que lo hagan, pero el movimiento indígena no participaremos el día viernes a esta concentración, porque nosotros, por ejemplo, pedir que cambien al director del MAGAP, ¿cómo va a resolver el problema de la leche? No resuelven nada. Lo que necesitamos es cuáles son los compromisos que adoptaron las autoridades y por qué no están dando seguimientos. En ese sentido, nosotros no queremos caer de pronto en subjetividades como pretenden algunos sectores. Para ustedes, reportando desde el sector Beledmitas con cámaras de Henry Moreno.